Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, madrugadas. No sé a qué hora estés viendo este pequeño video. Hoy vamos a ver las reglas universales sencillas para obtener los números de oxidación. Recuerda, no vamos a ver a grandes rasgos. Estos números de oxidación van a ser prácticamente o este análisis va a ser prácticamente para las personas que estén en prepa. Esto no es de realmente universidad, pero nos va a servir de una manera muy sencilla. Como tal, gracias, suscríbete al canal y recuerda que vamos a hacer lo más que podamos para que aprendas de una manera fácil lo que es la química. Bien, vamos a empezar. Dentro de las reglas más simples y sencillas es la primera: cada que tú observes un elemento en su estado elemental, su número de oxidación en automático va a ser cero. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, por ejemplo, si te encuentras, perdón, estoy escribiendo muy arriba, aquí, si te encuentras de pura casualidad en una ecuación química, oxígeno elemental, es decir, oxígeno 2, el número de oxidación en automático va a ser cero. Si te encuentras hierro, el número en automático va a ser cero. ¿Cuándo es que cambia este número? Bueno, cuando está combinado. Por ejemplo, esto sería una cosa, pero si tú encuentras, por ejemplo, el hierro con, por ejemplo, aquí un 2 y oxígeno con un 3, me da a entender que este 3 viene por el número de oxidación. Existe una regla, eh, como sabes, mmm, te voy a explicar la química de una manera fácil con un lenguaje que normalmente utilizas tú, que eres de prepa o de secundaria. Y vamos a hablarlo así como a lo mejor lo puedes entender de la mejor manera. Me quiero quitar esa parte científica, esa parte de ser químico, para que tú entiendas de la mejor manera pues esta situación. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a simular. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir lo siguiente. Vamos a poner lo que es el hierro. Y cuando el hierro esté solito, el número de oxidación es cero. Si por ejemplo tú te encuentras un oxígeno solito, solito entre comillas, porque acuérdate que los oxígenos siempre tiene que estar unido un oxígeno con otro oxígeno, no puede estar solo, a eso se le llama molécula diatómica. Entonces cuando los veas así, también va a ser cero. ¿Qué otro elemento puede ser? El hidrógeno. Hidrógeno que también está unido uno con otro. ¿Cuál otro? El cloro 2. Todos estos van a ser prácticamente los que son en su estado elemental o que están solitos, los vas a encontrar de esta manera. Entonces, todo esto cumple esa pequeña regla de los estados de oxidación cuando un elemento está solito, o ya químicamente se le llama estado elemental. Bien, los hidrógenos normalmente van a ser más uno, ¿sí? Normalmente van a ser más uno. Va a haber unos casos muy especiales. Te recuerdo que esto es química básica, química fácil, y quédate con que es más uno. Sí va a haber algunas ocasiones en el que trabaje con menos uno, pero es un caso muy lejano, por decirlo así. Entonces nos quedamos con que el hidrógeno siempre va a ser uno. De hecho, en tu tabla periódica vas a encontrar algo que se llama valencia. La valencia te va a ayudar también mucho a comprender cuál es el número de oxidación que se puede presentar. Sin embargo, tú lo puedes deducir cuando empiezas a observar una molécula compleja. Recuerda que hay moléculas diatómicas como los que te mencioné ahorita, que es el cloro 2, y se le llama molécula diatómica porque tiene dos átomos de cloro. Recuerda que si nosotros hacemos la estructura de Lewis, esto se vio en un tema pasado, la estructura de Lewis del cloro se vendría uniendo con otro cloro para que pueda lograr unir su octeto
y que sea estable. Todo esto que ves aquí es la estructura de Lewis del cloro y por eso aparece Cl2. Entonces vamos a empezar a borrar. Denme oportunidad de borrar los puntitos. Perfecto. Entonces, ahí está. Las moléculas entonces pueden ser como esta, cloro 2, que ya dijimos que significa que está en su estado elemental. Puede haber una molécula, por ejemplo la molécula del agua, que nosotros podemos deducir que se unió H2 más O2. Como sabes, estos dos pues forman esto, ¿sí? Sin embargo, los números que nos aparecen aquí nos pueden decir los números de oxidación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: como hay H2O, quiere decir que este menos 2, este 2 se baja para acá, más 1, y aquí se supone que hay un 1, pero recordemos que el 1 no se escribe, ¿sale? Para que tengas esa precaución. Otro de los ejemplos que a lo mejor podemos observar era este: hierro 2 o 3. Si seguimos este mismo sentido que analizamos aquí, quiere decir que aquí hay un menos 2 que se bajó para acá y por ende este 3 viene de aquí. Entonces el número de oxidación del hierro en este caso es 3 y el número de oxidación del oxígeno en este caso es menos 2. Sin embargo, también podemos analizar, hay casos como este, FeO, y dice ahí feo, pues dice feo, pero es FeO. Sabemos que todos, siempre los oxígenos, fíjate, siempre los oxígenos van a trabajar con menos 2. Este es menos 2, se supone que tiene que aparecer un 2 aquí, pero también se supone que tiene que aparecer un 2 aquí. En un paso antes, se supone que hay una regla que te dice que cuando hay múltiplos, como por ejemplo aquí, se dividen entre sí. ¿Qué quiere decir? 2 entre 2, 2 entre 2, obviamente te da 1. Y ese 1, si te fijas, no se escribió, por eso no aparece aquí. Entonces, tan solo con eso ya podemos empezar a ir representando un poquito más fácil las cosas. Bien, ahora se complica un poco la situación cuando ya hay compuestos químicos de 3 elementos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que es H2SO4. Como tú puedes observar, hay 3 átomos. No 3 átomos, perdón. Hay 3 elementos: el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Ya sabemos, por lo que comentamos acá arriba, que el hidrógeno trabaja con más 1 y que los oxígenos trabajan con menos 2. Aquí lo que vamos a hacer es una pequeña operación matemática. Hay una regla que nos dice que la sumatoria de todos los números de oxidación nos tienen que dar 0 como manera de comprobación. Entonces yo voy a poner aquí como una igualdad de que esto fuera 0. Lo que vamos a hacer es multiplicar este por este. Y como puedes ver es menos 2 por 4, pues nos da menos 8. Ahora multiplico este por este y me va a dar más 1. Yo aquí necesito un número positivo, ¿sí? Para que aquí me salga un número de oxidación que multiplicado por el número que está aquí, que como sabemos pues es un 1 porque no está escrito, sin embargo está escrito el azufre ahí, ese número me dé otro número aquí. Ah, perdón, acá no es 1. ¿Qué onda con tus matemáticas? Es 2. Este número me dé un número aquí y va a ser el 6. ¿Por qué? Porque 1 por 2 te da 2. Menos 2 por 4, menos 8. Si yo pongo aquí que es más 6, entonces es 6
por 1, que se supone que aquí debe de haber un 1, obviamente te da 6. Y si hacemos esta sumatoria, nos da 0. Entonces, el número de oxidación del azufre es descubierto por un cálculo matemático, ¿sí? Vamos a ver si podemos sacar otro que sea a lo mejor parecido. En este caso vamos a usar al sodio. NaSO. Aquí va un 2 y aquí va un 4. Si te fijas, prácticamente es lo mismo, porque aquí hay un 2 y aquí hay un 4. Aquí hay un 4 y aquí hay un 2. Entonces, te tiene que dar lo mismo. Si tú te fijas en la tabla periódica, está en la columna 1. Todos los que están en la columna 1 de la tabla periódica son metales, y esos metales tienen un número de oxidación más 1. Entonces va a ser 1 por este 2, nos va a dar más 2. Los oxígenos dijimos que por regla es menos 2. Menos 2 por 4 nos va a dar menos 8. Esto me tiene que dar una igualdad de 0. Y nuevamente sería un 6, porque 6 por un 1 que está aquí me va a dar más 6. Y si yo hago toda la sumatoria, pues me da 0, ¿sí? Así es como podemos empezar a analizar lo que son los números de oxidación de cierta manera y, como dicen por ahí, poco a poquito. Ahora, ¿qué pasa en el momento que existen elementos o compuestos químicos que están dentro de un paréntesis? Por ejemplo, puede ser hierro con OH y que el hierro tenga más 3. Como tiene más 3, siempre va a aparecer un 3 aquí. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a hacer los cálculos, pero antes de hacer esos cálculos, quiero que lo intentes tú solo, porque si te fijas, aquí en automático nos va a dar una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Pues la respuesta es simplemente que esto es menos 1. ¿Por qué? Porque es un ion poliatómico, ¿sí? Recordemos que el oxígeno tiene, aquí hubo un error, tiene 6 electrones en la última órbita. Llega un hidrógeno y se va a pegar aquí, pero si se fijan aquí, hace falta 1, por eso aparece acá menos 1. Entonces ese menos 1, el 1 se viene para acá, el 3 se viene para acá. Haciendo el cálculo, todo este ion poliatómico sería más 3 del hierro, porque sería 3 por 1 que está aquí, y menos 1 por 3. Entonces me daría más 3 y esto es igual a 0. Espero que te haya servido. Esto es poco a poco. Vamos a tratar de hacerlo así. Y sin más, me despido. Cuídate mucho, compártelo. Si quieres dejar un comentario, adelante. Recuerda que cada maestro siempre enseña de una forma diferente. Entonces, solo sé paciente. Cuídate mucho y te mando un abrazo.